Hola a todos, estamos en una entrevista muy especial porque ya es, yo creo que la despedida del fiscal general Francisco Barbosa. Le queda un mes exactamente, más o menos, para retirarse del búnker. ¿Y cómo se siente? ¿Cómo se va? Muy satisfecho de la labor cumplida, de lo que logramos en estos 4 años, de haber trabajado en las regiones, de haber defendido la institucionalidad del país, de haber defendido una institución como la Fiscalía y de dejar unos índices históricos en la entidad en temas de esclarecimiento de homicidio, de esclarecimiento de feminicidio, de lucha contra el hurto cuando tenemos... ¿Cuáles son sus cifras más fuertes, miren, los logros más importantes? Yo le digo una cosa, nosotros llegamos y encontramos en 27% el esclarecimiento del crimen en la Fiscalía, hoy lo entregamos en el 47%. Le quitamos a la mafia... Es decir, uno puede decir, no quiere decir que haya reducido la impunidad, porque luego vienen los jueces y hay... De acuerdo. Pero lo que quiero decir es que la labor de la Fiscalía era precaria en muchos temas. Por ejemplo, nosotros logramos quitarle a la mafia 30 billones de pesos. 30 billones de pesos le quitamos a la mafia. Extinción de dominio. Extinción de dominio, bienes que hoy tiene la SAE. 1.7 billones de pesos le quitamos a las viejas estructuras paramilitares para el Fondo de Víctimas en la Ley de Justicia y Paz. Cuando nos dicen a nosotros es que no se ha hecho mucho contra el fenómeno del paramilitarismo en Colombia, es que se debe decir la verdad, como ha venido repitiendo Gustavo Petro, pues la verdad es que hemos trabajado nosotros e hicimos en 4 años lo que no se había hecho en 14 años en la aplicación de la Ley de Justicia y Paz. En esos dos temas. ¿En qué sentido? Porque mire, nosotros, por condenas. Nosotros imputamos un mayor número de imputaciones tuvimos que durante los 14 años de imputaciones en la Ley de Justicia y Paz. En recursos, durante 14 años se habían conseguido 500.000 millones de pesos para el Fondo de Víctimas en la Ley de Justicia y Paz. Conseguimos en esos 4 años 1.7 billones de pesos. Fiscal, y entonces, ¿por qué sentimos que el país está un poco volviendo a la vieja época de las violencias, de la criminalidad organizada, si hay tan buenos resultados de parte de la Fiscalía? Son dos cosas que hay que distinguir. Una cosa es la producción del crimen en Colombia y otro, la producción de la investigación en Colombia. Nosotros lo que hacemos es investigar. Nuestro trabajo no es preventivo. En este momento lo que estamos viendo en muchos lugares del territorio nacional es un aumento del crimen, pero eso no significa que la Fiscalía trabaje menos, la Fiscalía también está aumentando el esclarecimiento, pero siguen aumentando las condiciones de crimen en muchos lugares del país. ¿A qué se debe el aumento del crimen en el último año y medio? Se debe al gobierno de Gustavo Petro. Al gobierno de Gustavo Petro, sin ninguna duda. Es decir, es un gobierno en donde básicamente lo que se buscó fue favorecer criminales a través de la expedición de decretos de cese al fuego, por ejemplo, y de retiro a la hora de la verdad, porque se terminó retirando a la policía, al ejército de algunas zonas rurales del país, donde no hemos podido ni siquiera hacer efectivas las órdenes de captura con policía y ejército. Es decir, usted lugares. Que está en las entrañas del Poder Judicial y de Investigación del país, en la PEPA, ¿usted qué diagnóstico hace? ¿Sí está sintiendo eso en el territorio, que la criminalidad está ganando terreno por cuenta de concesiones tal vez del gobierno de Gustavo Petro? Yo le voy a poner un ejemplo puntual, el ejemplo de la costa Caribe. Entonces usted analiza Cartagena, Barranquilla, Santa Marta. Entonces en Cartagena pasamos de 197 homicidios a 422 homicidios en un año. ¿En qué fechas? En un año. 2022, 2023. Exactamente, los crímenes que se cometieron en el 2022 y los crímenes que se cometieron en el 2023. 197, 422, pasamos de 19 muertos por 100.000 habitantes a 39 en la ciudad de Cartagena. Cartagena 422 muertos y Medellín pone 350 muertos. Una ciudad como Medellín, es decir, tiene menos muertos que la ciudad de Cartagena, por otras razones. En Barranquilla, de 310 homicidios a 421 homicidios. Pasamos del 24.9 al 31.7 muertos por 100.000 habitantes. Santa Marta, de 132 a 208, del 25 muertos por 100.000 a 37 muertos por 100.000. ¿A qué se debe? A que una estructura establecida por el gobierno llamada Paz Total se convirtió básicamente en una especie de andanada institucional para buscar cualquier criminal y decirle que tiene oportunidades y que se reincorpore o se desmovilice.
sin fundamento jurídico. Porque por eso yo di el debate de que era necesaria una ley de sometimiento del país, que no había que confundir paz con sometimiento. Y en esos lugares, por ejemplo, masivamente se fueron a buscar estructuras criminales que terminaron diciendo, es un buen negocio seguir cometiendo crímenes para volvernos importantes en esas mesas. Y estamos entonces perdiendo cierta, si se quiere, seguridad por cuenta de unas políticas improvisadas que han venido desmantelando paulatinamente la seguridad en el territorio nacional. ¿Ese análisis lo hace usted, señor fiscal, con base pues en el conocimiento que tiene o porque su gente en territorio, los fiscales también sienten que eso se está dando de esa manera como lo está describiendo? Todo esto es producto de las cifras que nosotros estamos viendo en la Fiscalía General de la Nación. Estamos viendo, por ejemplo, el aumento de los homicidios es básicamente nosotros como Fiscalía somos los que llegamos al lugar del crimen. El tema de los hurtos, el tema de la extorsión, el tema del microtráfico, el tema del narcotráfico. Entonces se había venido incrementando todos esos delitos asociados y eso está generando una situación de inseguridad terrible en el territorio nacional. ¿Por qué? Porque no hay una política pública de seguridad nacional. Lo que existe es básicamente una gestión por hechos concretos. Entonces se presentan secuestros en un lugar, se presentan asesinatos en otro lugar, asesinan a los soldados en un territorio, persiguen a los líderes sociales, a los defensores de derechos humanos y básicamente nosotros hacemos nosotros, Fiscalía General de la Nación, rápidamente entendemos el fenómeno criminal, lo vemos, sabemos quiénes están detrás, perseguimos las estructuras criminales, sabemos los determinadores quiénes son, pero al mismo tiempo, cuando nosotros vamos donde los jueces inmediatamente nos entregan las órdenes de captura y hoy tenemos 3.446 órdenes de captura por homicidios en el país. ¿103.000? No, 3.446 órdenes de captura pendientes por materializar contra homicidas en Colombia, de los cuales 547 son por homicidios de reincorporados, defensores de derechos humanos y familiares de reincorporados. De hecho, usted estaba hoy en un consejo de seguridad aquí en la ciudad de Medellín. También en Medellín hay una cantidad de homicidas por capturar. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué no los capturan? No, volvemos al mismo escenario. En Medellín hoy tenemos 174 homicidas caminando en las calles de Medellín. Todas las órdenes de captura están vigentes, pero no solamente en Medellín, en Bogotá, en Cali, en Barranquilla, en Santa Marta. Pregunta, ¿por qué no se capturan esas personas? Gran parte de esas personas son cabecillas de esas estructuras que aquí están delinquiendo, que delinquen las diferentes comunas, pero no los capturan, básicamente me imagino porque no hay una acción de despliegue de la Policía también Nacional dentro de las ciudades, o porque existen también esos planes de paz total y esas mesas que hacen efectivamente que se vuelva inútil esas capturas. ¿Qué es lo que está ocurriendo al no capturar a esas personas? Que esas personas son los que producen más muertes. Entonces hoy tenemos, por ejemplo, en diferentes comunas como Candelaria, como Robledo, como Aranjuez, fenómenos de homicidio, microtráfico, hurto o extorsión. Los homicidas están con órdenes de captura y no se han capturado. Entonces lo que le dije al alcalde de Medellín es, primera tarea que tenemos que ponernos, él como cabeza de la policía de la ciudad de Medellín, es logremos capturar a esas personas y empecemos a hacer una gestión de cuántas de esas personas pueden ser llevadas rápidamente ante los jueces, porque es una tarea que no necesita mayor investigación, porque ya se hizo la investigación por parte de la Fiscalía y de los jueces. Pero usted sugiere que el hecho de que haya, por ejemplo, una mesa de paz total en la cárcel de Itagüí con las estructuras criminales que delinquen en Medellín o en el Valle de Aburrá, ¿puede ser una razón para que no se estén dando esas capturas? Mire, yo lo que digo es que es difícil entender qué es lo que está ocurriendo en Medellín dentro de todas esas negociaciones. Por una razón, yo creo que están engañando a las personas que están en esa cárcel. Y los están engañando. ¿A los capos? Sí, los están engañando básicamente porque les están diciendo que les van a resolver un problema cuando el gobierno de Gustavo Petro y su equipo ni siquiera tienen las herramientas jurídicas para resolver un problema de cualquier nivel jurídico, porque no existe ni ley de sometimiento, ni existen mecanismos jurídicos para poderlos asimilar a lo que está ocurriendo en los procesos de paz con el ELN y con las disidencias de las FARC.
Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que allá lo que hicieron fue montar una estrategia de diálogo con esas personas y decirles que les iban a resolver un problema, y yo se lo digo hoy, no se los van a resolver. Es decir, sin marco jurídico, el gobierno no les puede dar nada a estas personas. Mire, el presidente Gustavo Petro cree que utilizando el celular y la cuenta de X va a cambiar la estructura institucional del país. Se requiere ir al Congreso, se requiere entender que eso sea jurídico, que sea posible discutirlo nacionalmente. Yo le había dicho al presidente el año pasado, en enero, le dije, la Fiscalía General de la Nación acompaña un proceso de sometimiento colectivo, no hay ningún inconveniente, vamos al Congreso y lo hacemos. Y cuando vamos al Congreso, inmediatamente lo que buscan es que se cree una especie de sifón para meter a través del concierto para delinquir todas las conductas que tengan que ver con narcotráfico y con conductas comunes para que esas personas queden sin ningún tipo de problema en Colombia. Eso no es el mecanismo de sometimiento a la justicia. El sometimiento ya lo definió la Corte Constitucional a través de la Ley de Justicia y Paz, en donde se dijo que se requería verdad, garantías de no repetición, reparación integral y un tiempo de reclusión. Entonces, la pregunta de todo esto es, yo sí creo que están cañando a estas personas, y al cañar a estas personas lo que están es aplazando unas decisiones que legítimamente yo creo que pueden en un momento dado hacerse claramente con fundamento en normas que hoy no existen. Grave eso. Fiscal, yendo ya a otros temas de su incumbencia y de su manejo, el 29 de septiembre pasado usted dijo que antes de irse de la Fiscalía iba a dar un buen resultado en torno a lo que ocurrió en la campaña presidencial de Gustavo Petro, en torno a la financiación de la campaña presidencial, que tal vez es uno de los temas más gordos hoy en la justicia en el país, al menos en términos de presunta corrupción. ¿Qué va a pasar? Porque estamos a un mes de que usted deje el cargo. ¿Va a cumplir esa promesa o ese dicho? Vamos, en este momento esa es una investigación que está en curso, y espero que haya resultados antes de que salga yo de la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, es una investigación que tendrá resultados seguramente en el mes de febrero. Entonces yo, digamos, no le puedo dar una fecha, no sé exactamente porque no conozco todo el cronograma, porque la verdad es que, pues en este caso concreto es un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia. Acuérdese usted que son investigaciones, hay unas investigaciones en la Corte y hay otras investigaciones. En el Consejo Nacional Electoral. No, y una investigación en la Fiscalía también en anticorrupción, o sea, hay y en el Congreso también. Y en el Congreso, en la Comisión de Acusaciones, pero yo digo, en la Fiscalía hay dos fuentes, dos focos, sí. Y hay unas denuncias por ingresos de campaña, presuntos ingresos ilícitos de la campaña o recursos a una campaña, reportados o no reportados. Entiendo que la Fiscalía tendrá que tomar una decisión sobre ese tema, pero yo no me puedo comprometer a decirle que estará el 12 de febrero resuelto, sino que nosotros continuaremos y seguramente en febrero habrá algún resultado. Pero usted pensaba que iba a estar, pero no, ahora no está tan claro. Yo creo que vamos a tener resultados en febrero. Yo me voy el 12 de febrero, espero que estén en febrero. El hecho de que Francisco Barbosa esté o no esté es irrelevante, porque los fiscales son autónomos e independientes y tendrán que tomar las decisiones que correspondan. En esto yo quiero ser súper claro. Hay decisiones de la Fiscalía General de la Nación que tienen que continuar y acciones que tienen que continuar. Leía yo hace unos días el balance de Odebrecht. Pues el balance de Odebrecht es que mi administración deja 106 imputaciones nuevas, muchas de ellas con acusaciones. Y entonces un medio decía, los chicharrones que hereda el próximo fiscal general. Pues obviamente que hereda cualquier fiscal general muchos chicharrones porque los procesos avanzan. Pero 106 imputaciones en un proceso que se entendía muerto hace 4 años y que además no iba para ningún lado, y hoy terminamos con excandidatos presidenciales acusados, con una exministra acusada, con los líderes y las personas que dirigían Odebrecht imputados, etcétera. Pues obviamente lo que nos demuestra es que el camino de la Fiscalía no termina con Francisco Barbosa, sino continúa también en el marco de esas investigaciones que tienen los otros fiscales. Pero, por ejemplo, en el caso de la campaña de Gustavo Petro, pues tener, por ejemplo, audios como los que se conocieron de Armando Benedetti diciendo que si él hablaba y contaba los 15.000 millones de pesos que habían entrado a la campaña, que eran todos, se iban a la cárcel. ¿A usted como fiscal general no le da cierta
angustia no dejar eso como medio resuelto, medio claro, porque digamos, porque van a llegar obviamente pues los fiscales que vienen, la fiscal que llega seguramente, y yo creo que va a ser posar de independiente, yo creo que va a tener una independencia, pero de todas maneras la Constitución está armada de manera que el fiscal general se quede un rato precisamente para poder hacer un trabajo más independiente del gobernante de turno. ¿No siente que pierde la oportunidad de hacer un trabajo de investigación ahí? No, le digo lo siguiente, mire, de las cosas que yo he tratado de hacer en la administración y que ha sido como regla de oro, también porque pues yo estoy rodeado de personas que trabajan en la fiscalía desde hace muchísimos años, en la misma vicefiscal que lleva 30 años en la entidad, los funcionarios llevan 20, 25 años, los investigadores, es que aquí no hay que funcionar con la emoción, sino me toca funcionar con la razón. Lo que el expediente tenga tiene que ser fundado en el derecho y tiene que tener elementos suficientes, razonables, importantes para poder llegar a donde un juez y lograr una decisión. Nosotros en el fondo lo que hacemos con el sistema acusatorio es jugarnos la vida cada vez que estamos frente a un fiscal, cada vez que un fiscal está frente a un juez, se está jugando la vida con su argumentación para que le validen o no le validen su actuación. En este caso concreto, los elementos que según los fiscales, las personas que han venido y que tendrán que trabajar sobre estos temas, pues no dan para tomar decisiones rápidas, apresuradas, y yo creo que seguramente las decisiones que tomarán, se tomarán, y cuando se tomarán con rigor. Ustedes vieron el caso, por ejemplo, que nosotros adelantamos del caso Pechi, por ejemplo, o el caso Mauricio Leal, que fueron casos que fueron relevantes a nivel nacional, que se hablaron. Los casos de corrupción que se habían planteado aquí en la ciudad de Medellín, que fue además uno de los temas gruesos que te ha tenido Medellín, en donde antes de irme presentaré la segunda fase. El 9 de febrero vengo a Medellín, a Antioquia, como último punto de mis movimientos nacionales, a presentar un resultado final de la acción de la Fiscalía y hacer un Consejo de Seguridad departamental y municipal con alcalde y con gobernador para decirles que no solo para solos. concluir el tema de la campaña y para ir a esos otros puntos que también nos interesan. Es que en la campaña, el director de la campaña es el hoy presidente de Ecopetrol. Sí. Entonces son temas que más, el crimen de Mauricio Leal conmovió a mucho sector de la farándula, sobre todo en Bogotá, el fiscal Pechi también fue importante, hubo muchos, pero estos están en el corazón del poder. Estos están en el corazón del poder. Mire, corazón del poder, marionetas, donde fue el mayor desfalco que se presentó en cartel más grande que el cartel de la contratación en la ciudad de Bogotá, con un senador que articulaba, con múltiples alcaldes y afectaba a 4 regiones en el país el desfalco. O sea, todos tienen unas dimensiones, tiene unas dimensiones, el que tú me planteas. Sobre todo porque hoy gobierna la mayor empresa del país, una persona que aparentemente cometió una serie de irregularidades al gerenciar la campaña, en la financiación. Que son bastantes, digamos, no solamente lo de Armando Benedetti, lo que Nicolás Petro alcanzó a decir con Deis Vázquez, sino también lo que la silla vacía ha denunciado sobre los testigos electorales, es decir, una cantidad de frentes que en realidad uno dice, y pues sí, como el presidente Ecopetrol sigue ahí con esas irregularidades, con esas denuncias y esas evidencias que... Yo creo que se tomarán decisiones pronto sobre todos estos temas. Cuando yo lo he dicho es porque evidentemente no es una especulación, habrá decisiones y seguramente el camino que tendrá la Fiscalía General de la Nación, pues independientemente bien que se tome una decisión rápida por parte de la Corte Suprema de Justicia o bien que se encargue a la vicefiscal mientras se surte esa elección, tomando el tiempo que se tome, estará atiborrada de decisiones judiciales. Y en eso nosotros tenemos una claridad total. Es decir, yo me voy el 12 de febrero de la Fiscalía General de la Nación, se tomarán decisiones hasta el 12 de febrero en mi fiscalía y el 13 de febrero, si está al frente la señora vicefiscal general de la Nación, el 14, el 15, el 16 se seguirán tomando decisiones de la Fiscalía General de la Nación. Y si llega otra fiscal general, se seguirán tomando decisiones
porque las investigaciones no dependen del fiscal que llegue, depende del trabajo que haga cada fiscal que es autónomo e independiente de la Fiscalía General. A propósito, usted ya ha mencionado varias veces la sucesión, ¿por qué lo dicen condicional? Si se queda la vicefiscal como fiscal general, ¿eso ya es un hecho o no? No, yo simplemente hablo hipotéticamente, porque no puedo ser tan irresponsable de creer que va a haber fiscal general el 25 de enero. No, pero si la vicefiscal Mancera va a quedar de fiscal general, eso es un hecho. Eso es un hecho, es una decisión que yo ya tomé como fiscal general. El 13 de febrero será, si no ha sido elegido ni elegida ninguna fiscal de la terna en la Corte Suprema de Justicia, la decisión de Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación, es que Marta Yanet Mancera sea la fiscal general encargada en el país. No hay ninguna decisión, no voy a cambiar. Yo he sido así, de una pieza. Yo no me modifico, yo no me tuerzo, yo no cambio de pareceres y ya le informé a todo el equipo lo que voy a hacer. Y eso es lo que voy a hacer. El señor Gabriel Jaimes, coordinador de fiscales ante la Corte, en ese escenario sería vicefiscal general encargado. Esas son las dos. Bueno, y esta pelea que había entre sectores del petrismo y ustedes con el tema de la vicefiscal Mancera, que decían que había participado de un encubrimiento en un narcotraficantes, ¿eso ya es capítulo cerrado o todavía hay? Es capítulo cerrado completamente. Y las denuncias de estos dos agentes del CTI que decían que, que no habían tenido en cuenta Eso es un asunto que está, eso es un asunto en que entiendo yo está siendo investigado por un fiscal delegado ante la Corte. Hay un narcotraficante que fue condenado que dice que esas dos personas realizaban actividades delictivas con él. ¿Qué tiene que ver la vicefiscal Mancera? Y esos fueron los dos que supuestamente denunciaron a la vicefiscal Mire, aquí Mancera. Lo que ha habido, y se lo digo con claridad, y eso lo sabe Gustavo Petro, porque lo sabe él sabe directamente de qué le estoy hablando y de qué estoy hablando. Hay una estrategia que me fue develada, me fue informada a mí en octubre para atropellar a la vicefiscal Mancera. Y listo, eso fue lo que pasó. ¿Y la estrategia cuál es? Una persona que fue directora seccional del Valle, que fue directora del CTI en Cali, que fue fiscal del Servicio Secreto de los Estados Unidos, que goza de la confianza de Estados Unidos, que estaremos el 25, el 24 de enero en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en una última visita mía con el fiscal general de los Estados Unidos, que ha trabajado para desmantelar el cartel del norte del Valle, que resolvió el problema de los casos en Buenaventura de los desmembramientos, que le quitó a la familia Grajales y participó en la extinción de dominio más grande del país, que lleva 30 en la entidad, que ha sido denunciada por bandidos. Y entonces empiezan a recuperar archivos y empiezan a tratar de construir una estrategia para presionar a la Corte Suprema de Justicia para que elijan rápidamente a una fiscal, y entonces lo que logran es tener rápidamente un fiscal para acabar la reputación de Marta Yanet Mancera. Mire, cuésteme lo que me cueste, yo no voy a permitir que mancillen la honra de mis funcionarios. Y yo no soy un típico funcionario, un típico servidor que se corre y deja que acaben a sus funcionarios. Hay gente que efectivamente si cometió delitos tendrá que responderlo, pero yo frente al tema de Marta Yanet Mancera yo no la conocía antes de mi llegada a la Fiscalía y lleva 4 años dando vueltas conmigo en el país. Y trabajando conmigo, a todas las reuniones. Acompañándome a todos los lugares, respaldándome, jugándose la vida también con estos temas, como para permitir que un gobierno como el de Gustavo Petro, dirigido por una persona que tiene un pasado delictivo, que no le ha dicho la verdad al país, pues le habla de la verdad. ¿Qué verdad le ha dicho Gustavo Petro a las víctimas del M-19? ¿Qué reparación, qué reconciliación? O sea, cada vez que yo veo un ataque de Gustavo Petro contra Marta Mancera, la felicito. Porque es que es una persona que está encarnando una función que no merece en Colombia. Pero y en ese sentido yo no voy a permitir que le pasen encima ni a la Fiscalía, ni a Marta Mancera, ni a los demás funcionarios y nos vuelva a nosotros una empresa criminal, cuando la Fiscalía General de la Nación lo que ha hecho es, en el marco de lo que avanza, de lo que se estructura, tratar de construir un mejor modelo para tener un mejor país. Eso es lo que hemos hecho. Fiscal, yo sé esos comentarios suyos sobre el presidente Gustavo Petro, que son bastante fuertes y que yo creo que le han ganado a usted unos aplausos y unos respetos en sectores de la sociedad. ¿Por momentos no siente que usted está atacando un poco a la institucionalidad? Al fin y al cabo fue el presidente que eligieron los colombianos. Pero mire, yo finalmente le voy a decir una cosa, y discúlpeme la interrumpo.
Gustavo Petro hoy no representa la institucionalidad colombiana. Disculpe, ¿pero qué representa la institucionalidad colombiana? Pues es el presidente, fue elegido por los colombianos. Eso es un accidente dentro de una democracia y todos lo tenemos que hacer y aceptar hasta el 7 de agosto del 2026 y el país lo tiene que aceptar. Pero cuando yo veo que quieren pasar por encima de la Constitución, cuando a mí me mandan una carta y me dicen que tengo que sacar mafiosos de la cárcel sin orden, sin sustento jurídico, cuando pasa que en Colombia dice yo me paso por encima de las competencias y el jefe del fiscal soy yo, entonces el respeto uno se lo gana. Y en ese sentido yo también planteo lo siguiente, cuando él dice yo quiero una reforma de la justicia donde haya la verdad, porque la verdad no se ha dicho en Colombia, muy bien, digamos la verdad todos en el país. Yo estoy listo también a participar en el debate de la verdad. Metamos una comisión de la verdad por el M19 en Colombia. Miremos la ley de amnistía de Gustavo Petro. En Argentina echaron para atrás la ley de amnistía, en Chile también, en Perú también. Entonces que nos diga exactamente qué fue lo que hizo, porque uno cuando tiene rabo de paja no se puede arrimar a la candela. Entonces aquí volver mafioso a los empresarios, al fiscal, a todas las entidades, es muy fácil. Es muy fácil, pero uno tiene que encarnar la institucionalidad. Y obviamente, por supuesto, yo en el marco de esa situación he tenido que enfrentar no solamente al presidente, sino a lo que han representado. Pero lo he tenido que enfrentar defendiendo la institucionalidad. Usted incluso ha temido por su vida, ¿no? Mire, yo en este gobierno. Pues pero por supuesto, incluso ha habido, digamos, hubo una situación complicada en agosto en torno a un posible atentado con el ELN, donde funcionarios del ejército llegaron a la fiscalía, donde nos informaron esa situación. Entonces yo, más allá del temor o no temor, porque yo le voy a decir una cosa, uno empieza también a tener una especie de piel de rinoceronte en estos cargos. Yo he tenido que enfrentar una cantidad de cosas en este gobierno, básicamente sin haber querido tener que decir voy a oponerme a algo. Yo quería que esto funcionara bien. El 7 de agosto, cuando arrancó el gobierno, mi mensaje fue de tranquilidad, de articulación. El 19 de agosto me reuní con el presidente, articulación. Pero cuando tenemos ya que empezar a decir que es que yo tengo que firmar la salida de narcotraficantes de la cárcel sin orden jurídica o sin sustento jurídico, cuando nos secuestran aquí a los fiscales en Tarazá y ni siquiera hay una respuesta del gobierno nacional frente a nuestros funcionarios, cuando nos enfrentamos a que el ministro de Justicia presenta un proyecto de ley de humanización en donde quiere suprimir básicamente 4 disposiciones que persiguen el narcotráfico en Colombia, entre ellos la importación de precursores químicos para la elaboración de cocaína, heroína, sustancias químicas, etc. Yo levanté la mano y dije, eso no está bien, este gobierno no puede hacer eso. Y a partir de ahí empieza entonces, a partir de octubre, ya una andanada y ya una presión y ya una forma de criminalización de la entidad que yo no la voy a aceptar. Y no la voy a aceptar porque además yo defendí la entidad decentemente. Y yo estoy abierto a discutir en cualquier escenario los resultados de la Fiscalía General de la Nación. Pero que a mí no me vengan personas que tienen rabo de paja a decirme que contemos la verdad. Pues contamos la verdad y contemos toda la verdad. Cuando quemaron el Palacio de Justicia yo tenía 12 años. Es Gustavo Petro el que dice que el señor Alfonso Hacking y el señor Almarales eran sus ídolos políticos. Él lo dice en la página 98 a la 100 de su libro. Es el señor Carlos Pizarro el que dice que hacían... Carlos Pizarro en una publicación reciente que hizo el señor Becasino, recogió los cassettes de Pizarro en donde decía Pizarro que la solución para el país es tener una alianza con el narcotráfico. Y donde la solución y donde reconoce que hubo asesinatos o ejecuciones extrajudiciales en el M19. Yo no lo estoy diciendo. Lo que pasa es que como aquí muy poca gente lee y averigua, entonces pues evidentemente hagamos el debate nacional todos sobre ese escenario o básicamente construyamos entre todos una institucionalidad que merece mirar para adelante. Entiendo incluso que usted no utiliza aviones... ¿Utiliza aviones comerciales por su protección? Sí, yo viajo en avión comercial desde que llegó el mes de octubre del año 2022.
¿Teme incluso que pueda ocurrir un accidente No, fatal? por eso yo no me monto en ningún avión de esos, ni oficiales, ni nada. Yo me siento muy cómodo con la gente ha reconocido el trabajo de la Fiscalía y del Fiscal General de la Nación, me siento muy complacido y muy feliz de lo que lo hemos logrado, y la gente ha reconocido eso en las calles, lo ha reconocido además porque no hay nada más tranquilizante que salir también y poder caminar y que la gente agradezca lo que se ha hecho por la institucionalidad del país. Yo no soy una persona que participe en un coro para decirle a Gustavo Petro o a su gobierno que yo tengo que estar de acuerdo con lo que hacen o con lo que no hacen. Yo me dedicaba al tema institucional y el tema institucional fue agredido y por ende tuve que salir a defender la Fiscalía. Eso es la visión que yo tengo y por supuesto, si se sintió agredido el presidente de la República y el gobierno nacional con mi posición, es un asunto que no me compete a mí, sino le compete al país analizar en su momento. Es más, uno podría volver a pensar que incluso usted les ha hecho pasito, como se dice aquí en Antioquia, en el caso de la campaña presidencial y en las denuncias de Nicolás Petro, incluso de lo de Laura Sarabia. Mire, como que de alguna manera la Fiscalía habría podido hacer esto muy rápidamente y hacer unas imputaciones porque había una evidencia aparentemente fuerte y podría haber avanzado más. ¿También ahí hubo algún tipo de consideración por la figura de la familia del presidente? No, mire, yo vuelvo y repito, como lo mío no era pasional, sino era racional, y como la Fiscalía funciona con elementos de prueba, pues la Fiscalía toma las decisiones. Yo finalmente jamás llamo a un fiscal, y no hay un fiscal en Colombia que diga es que a mí me llamó el fiscal Barbosa a decirme, por favor tome una decisión rápida. Jamás. Nunca he conversado con un fiscal sobre un caso en esta Fiscalía. Ojalá ese sea un buen ejemplo para los próximos fiscales generales, porque uno se quita de encima problemas y dolores de cabeza. La gente lo que tiene que hacer es, con los elementos que tiene, trabajar. Yo no iba a entrar porque teníamos, si se quiere, una desavenencia entre la Fiscalía y la Presidencia, o la Presidencia de la República y el Ejecutivo. Iba entonces a arremeter contra el Presidente de la República porque no lo iba a hacer ni lo voy a hacer, porque yo creo que tampoco uno puede utilizar la Fiscalía para perseguir a nadie. Esa ha sido mi posición, sino si no hay elementos suficientes de prueba para poderlo hacer. En el caso de hecho, esas investigaciones que usted plantea, el caso de Nicolás Petro es una investigación que no surge de la Fiscalía, surge de la compañera o esposa de Nicolás Petro, que se acerca a la Fiscalía y entrega unos elementos. En el caso de Laura Sarabia es un medio de comunicación el que informa que ocurrió un episodio en el Palacio de Nariño. En el caso de las discusiones de la financiación de la campaña no es la Fiscalía General, sino son terceros los que se acercan. O sea, a veces yo creo que el asunto no es tanto pensar que la institución que cumple una función judicial es el responsable de la desgracia de alguien, sino más bien hay que ver las desgracias en su propia casa, en su propio entorno. Y aquí lo que ha ocurrido es básicamente unas circunstancias que le han surgido a la Fiscalía, y la Fiscalía se toma los tiempos para tomar las decisiones. En su concepto, ¿cuál es su concepto sobre la terna que ha presentado el señor presidente con 3 mujeres que han tenido una carrera judicial? No, yo ¿cree creo que pueden ser independientes y pueden hacer un trabajo que dé garantías en estos casos como el de Nicolás Petro, el de Laura Sarabia, el de Armando Benedetti? Yo sobre la terna debo decir lo siguiente. Yo creo que son 3 mujeres competentes, son mujeres que conocen la función judicial y conocen la Fiscalía General de la Nación. Sobre si van a ser independientes, les toca porque si no el sistema las va a triturar a cualquiera de la que llegue. Casi que a mí nadie me ha pedido una recomendación, pero la recomendación que yo le haría a cualquiera de las que elija es, cuando se siente en ese despacho y cuando se siente a ser fiscal general de la Nación, tiene que solamente tener al frente su familia, sus principios y olvidarse de todo lo que lo rodea para que se tomen las mejores decisiones y que uno salga sano y salvo del cargo. De lo contrario, uno termina exterminado judicialmente, exterminado mediáticamente, etcétera, etcétera. Son muy duros los años que se le vienen a un fiscal general de la Nación. Yo a veces, cuando estoy ya en estos días, hago una reflexión de todo lo que vivimos en estos 4 años. Parece como si hubieran sido 40.
O sea, es mucho lo que se vivió, Claro, es mucho lo que se tiene. El búnker es una carga pesada, pero también compleja personalmente, ¿no? Yo creo que el búnker es una carga muy compleja que yo la solventé de una forma muy, digamos, ágil. Y es que rápidamente yo me di cuenta que al ser una carga tan compleja el búnker, era necesario gobernar la fiscalía rápidamente en los territorios. Trasladarme a los territorios, entender la lógica de la fiscalía en cada una de las regiones del país, y eso me permitió entender mucho más el país. A veces cuando uno está en el búnker una semana ya queda completamente abrumado porque, digamos, empieza usted a perder el país y a ganarse encima una cantidad de carga burocrática, de carga de trabajo de escritorio, etcétera, que hace que las cosas sean difíciles. La carga es compleja porque es la entidad, yo diría, que es la puerta de entrada de la justicia penal en Colombia, es un cuerpo judicial muy importante y poderoso, no porque lo digo yo, sino porque lo dice la Constitución del 91, y al mismo tiempo es un cargo que hay que entenderlo y asumirlo con una tremenda responsabilidad en uno de los países más criminales del país. Del mundo, es decir, Colombia es un país que produce criminalidad todos los días. O sea, la gente a veces no percibe en el día a día eso, pero Colombia es un país criminal. Yo me levanto con la criminalidad, recibiendo mensajes de los medios, viendo exactamente qué pasa en diferentes lugares, en diferentes momentos, y eso hace que la carga que uno tiene como fiscal tal vez sea, como dices tú, una carga grande, porque uno está cargando el búnker, pero está cargando también la esperanza de una cantidad de colombianos que muchas veces tienen respuesta y otras veces no, de que los han agredido. Es decir, el delito es una... ¿Le amarga no haber adelantado no tener resultados sobre algo en particular? Uno siempre quisiera tener unas tasas de esclarecimiento mayores en todos los temas. A veces yo empujaba y empujaba, pero cuando yo llegué me encontré, por ejemplo, tasas de esclarecimiento del 5% en delitos sexuales. Y yo preguntaba, ¿pero qué es esto? Y me decían, no, es que la policía no priorizó esto, no les interesa. Le dije, a mí me ponen a todo el mundo a resolver casos de delitos sexuales, o casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes, o violencia intrafamiliar, y pudimos dejar eso en el 65%, en el 68%. Yo quisiera todo dejarlo en el 100%, pero eso es una tarea imposible, y creo que los 4 años que estableció la Constitución son suficientes para un fiscal general de la Nación, para poder decir, yo por lo menos puse mi cuota, espero que los otros sigan poniendo la cuota y no descienden lo que logramos. Antes de pasar a lo que va a venir a ser el 9 de febrero, es que se me quedaba una pregunta sobre el tema de investigación judicial, que lo vi muy preocupado recientemente, diciendo que le preocupa que se está desmantelando el sistema de investigación judicial en el país, o que tiene esa sensación. Mire, yo le voy a poner un caso con Medellín. ¿Y eso tiene que ver también con inteligencia o no? Eso tiene que ver con la investigación judicial que tiene la Policía Nacional a través de DIJÍN o de SIJÍN, y que acompaña a los fiscales. Los fiscales requieren investigación judicial. La investigación judicial se hace por 2 caminos: CTI y la Policía Judicial de la Policía Nacional. Entonces, ¿qué es lo que hemos venido viendo en todo el país desde hace 1 año y 3, 4 meses? Ha venido desmantelándose paulatinamente la Policía Judicial de la Policía Nacional. Entonces le pongo un ejemplo en Medellín, temas de corrupción. En administración pública, aquí en la seccional Medellín, teníamos 27 policías judiciales expertos en administración pública. Se llevaron 12 policías. ¿Para dónde se los llevaron? Los trasladaron a otro lugar del país, seguramente, a cualquier otro lugar judiciales, y nos dejaron en Medellín 15. Y esos 15 dijeron ya no son de contratación, de administración pública, van a ser compartidos, y nos lo repartieron en todos los despachos que tienen que ver con hurto, feminicidio. Es decir, Medellín, en el momento de su historia en que más investigación necesitaba sobre la administración pública, fue desmantelada la investigación. Desde la Policía Nacional, la Policía Judicial. En narcotráfico, eran 40 y se llevaron 12 y quedaron 28 y los repartieron. Eran
Policía judicial. Les quitaron la especialización. Claro, y al quitarte la especialización tienes un problema. Cuando tú vas a hacer una investigación, por ejemplo, sobre contratación pública, pues tú requieres un policía judicial que sea contador, que sea un abogado experto en contratación pública, que analice las pólizas, ¿cierto? Pero tú no me puedes poner a un policía judicial que sea experto en hurto. ¿Y usted alguna vez le dijo esto a Gustavo Petro en las conversaciones que ha tenido con él? No, pero yo lo he dicho, yo afortunadamente así como él le habla por X, usted también le contesta por medios, ¿no? Yo le contesto, yo contesto por medios y además yo lo que he hecho es hablar desde desde el 7 de agosto hasta hoy de esto. Claro que dije que la policía judicial estaba preocupado por el desmantelamiento, lo dije en Medellín justamente porque me lo dijo la directora seccional de Medellín, me dijo estoy muy preocupada porque me están acabando, me está sacando la policía judicial, lo denuncié. Y luego aparece esto que llevamos creo que 3 directores de la Dijín en un año y 4 meses. Esto nunca me ha pasado a mí. En los 2 años y medio que yo llevaba. Un promedio de 5 meses por director pues de la Dijín. Usted puede imaginarse qué planeación estratégica puede haber con un director de la Dijín, que es policía judicial y que debe estar, digamos, por lo menos coordinado con el fiscal general, porque el fiscal general, conforme al artículo 250 de la Constitución, es el coordinador de la policía judicial en el país. Entonces, fiscal, y ya llegando a nuestro último tema, que es Medellín, en Medellín, en algún momento nos sentimos muy solos porque los organismos de investigación no investigaron todo lo que se denunciaba. Y, de hecho, los personajes como los tuiteros, como la veeduría, se han convertido en unos referentes de la ciudad porque fueron ellos los que denunciaron y los que hicieron que finalmente en las urnas se lograra cambiar la historia de la política local. Pero bueno, esa era como una queja de parte de todos en Medellín. Pero al final llegamos y cumplimos y le cumplimos a Pero Medellín. Llegaron un poquito tarde. Yo creo que no es que lleguemos tarde, es que nosotros no llegamos cuando todo el mundo está, digamos, yo entiendo la preocupación mediática, pero también es necesario que seamos sólidos. Lo que no puede pasarnos, Luz María, es lo que pasaba históricamente, que llegaba a la fiscalía y presentaba los casos. Y a los 10 días se caían todas las capturas, se caían todas las cosas. Presentaron una imputación como de 5 o 6 y ahora viene otra. De hecho, ya tenemos fechas para los próximos días para las imputaciones y el 9 de febrero vendrá una segunda fase en temas de contratación y en temas de corrupción también en el marco de ese seguimiento que tiene y habrá seguramente más fases porque esos fiscales de la Dirección Nacional Anticorrupción están trabajando digamos muy fuerte y estamos recibiendo más denuncias. Digamos, parte también del escenario es que se generan más denuncias incluso desde la administración actual sobre lo que ocurrió y obviamente esas denuncias tienen que pasar por el rasero de que efectivamente se hayan cometido delitos y que esos delitos sean identificados, que las personas que los cometan sean identificados, etcétera, etcétera. Pero yo creo que la Fiscalía seguirá, digamos, en una tarea con la lucha contra la corrupción en Antioquia y en Medellín, como en otros lugares del país, sin freno, independientemente que Francisco Barbosa se vaya el 12 de febrero. Bueno, señor fiscal, muchas gracias por esta entrevista. No sé si se nos queda en el tintero. Bueno, la más importante. Entonces dicen que usted, ¿para dónde se va? ¿Se va para la Universidad de Miami a dar clases? ¿Entendí? Yo voy a estar durante unos meses como profesor invitado de la Universidad de la Florida. Entonces voy a estar allá, voy a estar viniendo permanentemente al país, voy a estar escribiendo seguramente en medios, voy a estar hablando, voy a estar opinando, voy a estar visitando regiones, voy a estar, digamos, cumpliendo una labor de ciudadanía activa que creo que es importante en el país, por una razón muy simple, más allá de las discusiones en torno a la política, y es que se requieren ideas, se requiere que todos avancemos y se requiere que el país se dé cuenta que no vamos por buen rumbo. Yo voy a dedicarme a lo que sé hacer. Hay un libro que viene en camino también sobre todos estos años en la Fiscalía, un libro escrito periodísticamente, porque además me gusta escribir y lo quiero escribir además que sea interesante, que diga cosas, que diga lo que significó esta administración y casi que el mensaje es decirle a los colombianos que a pesar de las dificultades hoy,
debemos mantener el optimismo. La democracia es un conjunto de expectativas que normalmente después de cierto tiempo se convierten en un conjunto de decepciones y que posteriormente se recogen nuevas expectativas y nuevas decepciones, etcétera, etcétera. Eso es la democracia y nosotros tenemos que entender las dinámicas. ¿Estamos en la fase de expectativas o de decepciones? No, yo creo que por lo menos en el caso mío nunca hubo ninguna expectativa y siempre estuve en el mundo de las decepciones, pero yo creo que van a ahondarse las decepciones en el país, pero la gente tiene que mantener el optimismo de que pues es un país grande, importante, resiliente y por supuesto todos queremos que al país le vaya bien y sobre todo que a las instituciones que sustentan este país les vaya bien. Fiscal, y casi sin excepción, mentira, sí ha habido excepciones, sí. Los fiscales salen y se lanzan a la presidencia. ¿Usted no, va a estar en esa misma, pues mire, misma onda? Yo le voy a decir una cosa, y es que la gente parte de la base de que ejercer liderazgos activos, hablar, significa necesariamente candidaturas. Yo lo que quiero hacer es hablar, opinar, conversar, hablar en las regiones, que mi voz sea útil, escribir, qué es lo que sé hacer, y por supuesto si puedo aportar cosas en el marco de lo público, decir cosas que yo opine propositivamente para el país. Yo no pienso ni en candidaturas, como anda una cantidad de gente que desde que eligieron a Gustavo Petro se lanzaron a la presidencia ya para el 2026. Yo creo que este país requiere ideas, propuestas, ciudadanía activa, liderazgos activos regionales y no ponerse a anticipar cosas. Yo por lo pronto, el 13 de febrero me vuelvo a reencontrar casi con mi familia, porque esto han sido no solamente 4 años, yo llevo año y medio también que trabajé en un gobierno, que no paré, llevo casi 6 años, y 6 años es mucho tiempo en una vida y sobre todo en una vida pública donde tuve que hacer casi 600 movimientos aéreos en 4 años, donde tuve que hacer una tarea muy desgastante, pero siempre apasionante por el país. Y vuelvo y repito, después de esta experiencia le diría a todos los colombianos que me siento muy feliz de haber sido fiscal general del país, muy feliz de haber representado a la gente, por lo menos en lo que yo creía que era lo mejor para el país, y me voy con la conciencia tranquila. Pero solo para entender, ¿descarta una candidatura presidencial? No, yo lo que quiero decir es lo siguiente, más bien descartemos ese tipo de preguntas y más bien digamos que lo que queremos es liderazgos activos en el país, porque hoy el país carece de liderazgos y existen enormes grupos de personas que son candidatos a la presidencia y a muchas cosas. Por lo pronto, yo lo que hago es, voy a dedicarme a escribir, a pensar, a reflexionar y seguiremos en esta tarea. Yo finalmente soy un ciudadano activo, tengo 50 años y por supuesto mi vida no termina con la Fiscalía General de la Nación. Gracias, señor fiscal. Le deseo que este mes que falta tenga muchas noticias importantes para el país y que tenga una nueva vida con su familia. Yo entiendo que no descarta la candidatura presidencial, pero igual está en un plan más de opinar y de estar ahí presente. Muchas gracias a todos por acompañarnos hasta este momento. Les habló Luz María Sierra, directora del periódico El Colombiano.